¿Y cómo va? El gustazo de saludarte, por supuesto, el placer también de comentarles todo aquello que ustedes necesiten. Les mando un abrazo gigantesco a vos, a tu equipo de trabajo y por supuesto a toda la audiencia. Comentarista de ESPN y también, bueno, columnista especializado en deportes en radio. La Splendid, Única ese es el FM. nombre de la radio. Genial, perfecto. Entonces, Juan Pablo, vamos con la pregunta de rigor de frente que por ahí te la quiero hacer yo y quiero que de repente por ahí me des una radiografía de Facundo Castro, de este jugador que ha jugado, que ha estado participando en Nueva Chicago, que hoy por hoy ya tengo la data, que está en Lima, Perú. Una radiografía de repente breve, cuál es su fortaleza, cómo viene este jugador, por ahí cómo ha sido su pasado, cómo llega a Nueva Chicago, ha tenido lesiones. Adelante, colega, te escuchamos, Juan Pablo. Bueno, Rudy, mira, la realidad es que en Nueva Chicago la temporada que vivió y protagonizó Facundo Castro fue sencillamente sensacional. Ese es el adjetivo tal vez que se torna más adecuado para describir a un jugador que a lo largo del torneo no solo logró ser el máximo goleador del equipo, sino que pasó a transformarse en una pieza definitivamente clave para la arquitectura futbolística de Andrés Montenegro. Nueva Chicago, para aquellos que no lo sepan, contextualizo también, es el equipo, pero fue uno de los principales protagonistas de la temporada en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, y llegó hasta las últimas instancias del torneo reducido mediante el cual se disputaron los accesos a la liga profesional, la máxima divisional del fútbol argentino. Es decir, Nueva Chicago quedó a 2 partidos de pasar a ser un equipo de primera división. Y en esa tarea tuvo muchísima incidencia, insisto, mucha importancia Facundo Castro, porque anotó 13 goles a lo largo de la temporada y porque fue 18. definitivamente un futbolista inamovible en la planificación futbolística de Andrés Montenegro, jugador con muchísimo despliegue físico, con mucha presencia dentro del área, buen porte también en cuanto a lo corporal, en cuanto al peso físico en sí, y con ciertos movimientos que lo convierten en un centroatacante que puede cumplir con la función de un delantero tradicional, es decir, el estrictamente posicional, ese centroatacante que en el área hace valer su presencia, recibe abastecimiento y tiene cuota goleadora, pero también puede Facundo Castro bajar a 3/4 de cancha, retribuir también en función de retroceso todo aquello que el equipo le pida y le demande. Es un jugador de verdad muy interesante, joven, con este momento que lo lleva no solo ahora a tener la oportunidad de vestir la camiseta de Melgar, sino también a salir del país, porque en definitiva las principales y mejores actuaciones de Facundo Castro hasta ahora habían sido aquí en el fútbol argentino, surgido de Racing, pasó por Barracas Central, vistió también la camiseta de Quilmes, pero en este momento de su trayectoria futbolística, a los 28 años, esta versión, la que exhibió con la camiseta de Nueva Chicago, puede que lo encuentre tal vez en su mejor momento, y ese es el Facundo Castro que se lleva a Melgar. Repito, y para puntualizar, goleador, máximo artillero de Nueva Chicago, 13 goles a lo largo de la temporada, centrodelantero tradicional en cuanto a atributos futbolísticos, por su naturaleza, es un delantero que recibe la pelota dentro del área, pero vuelvo a hacer hincapié en aquello que lo hace también un jugador FM. más importante, más completo, porque sale, arrastra marcas, produce espacios, abre el fútbol hacia los costados, siempre se ofrece como alternativa de pase, es un destinatario claro, y es, en definitiva, ese delantero que creo cualquier equipo que pretenda protagonizar necesita tener en su plantel. Después ya será seguramente decisión del entrenador de turno si lo elige como titular, si él mismo revalida esa titularidad o no, pero como pieza en un plantel es un muy buen recurso Facundo Castro. Estamos con Juan Pablo Francia desde Buenos Aires, Argentina, aquí en Radio La Única, en la entrevista sobre Facundo Castro. Juan Pablo, buenas tardes. Te saluda Daniel Arenas, miembro de acá del panel de Tiempo Extra. Quiero preguntarte sobre tus expectativas de Facundo Castro, así como lo has mencionado, no tanto en el fútbol peruano, porque está claro que en el fútbol peruano puede marcar la diferencia con la versión que ha mostrado, pero en una Copa Libertadores, ¿cómo lo ves a Facundo Castro? Porque Melgar va a jugar la fase previa y lógicamente el objetivo es avanzar a fase de grupos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gustazo. Mirá, yo creo que Facundo Castro, no solo por el roce que ha tenido en la segunda categoría del fútbol argentino, sino también
por todo aquello que él vivió en su proceso de formación y potenciación futbolística, tiene todo lo necesario para seguir creciendo. Es decir, esta versión, la que yo les describía recién y la que reconstruíamos en base a lo que les comentaba, todo lo que hizo el Nueva Chicago, esta versión es la mejor que quizá haya logrado mostrar hasta el momento, pero no por eso es el techo, ¿sí? Facundo Castro es un futbolista 22. Joven, 28 años, creo que es la edad, no sé si ustedes van a coincidir, pero yo particularmente suelo decir que el jugador alcanza su mejor tarea, su mejor rendimiento cerca de los 28, 29 años, que es el punto exacto de combinación entre la juventud y la experiencia adquirida. Bueno, en ese momento se encuentra Facundo Castro, pero eso no implica, insisto, que ese sea su techo, por lo cual es un jugador que por el roce que ya tuvo, por haber hecho divisiones inferiores en Racing, Racing es no solo uno de los gigantes del fútbol argentino, sino del continente, está claro, y sus divisiones formativas son cantera permanente de muy buenos futbolistas, Facundo Castro es uno de ellos. Es decir, haberse formado en Racing, haber adquirido la experiencia que adquirió vistiendo camisetas en el fútbol de ascenso y ahora tener esta posibilidad de salir al fútbol internacional, mostrarse en Conmebol Libertadores, creo que son, a fin de cuentas, una serie de factores que pueden confluir todos en seguir potenciándolo a Facundo Castro. Vos me preguntás, Daniel, yo te digo, en función de lo visto, y yo creo que no tiene ni debería por qué tener dificultades Facundo Castro a la hora de salir a disputar Conmebol Libertadores, al contrario. Dependerá también muchísimo del andamiaje futbolístico, de la idea del entrenador, de la función que se le adjudique en cancha y del modo en el que se lo rodee en Nueva Chicago, y esto tal vez pueda llegar a interesarles. En Nueva Chicago Facundo Castro fue un delantero bien tradicional dentro del área, pero con esa tarea añadida sobre la cual hacía especial foco hace un rato. Facundo Castro bajaba constantemente al inicio del último tercio del terreno, por encima del círculo central, tenía una importancia realmente grande a la hora de recibir el primer pase en campo contrario, abrir hacia los costados del fútbol, arrastrar la marca de los volantes de contención y generar esos rincones favorables para las diagonales que puedan llegar a trazar los mediocampistas ofensivos. Y ese trabajo Facundo Castro lo hace muy bien. Será decisión del entrenador de Melgar si lo utiliza para eso mismo o si directamente lo posiciona dentro del área en los últimos metros, estrechándole el margen de maniobra. Pero las dos funciones Facundo Castro las puede cumplir muy bien y por eso digo, hoy, a esta hora, no me permitiría dudar del nivel de Facundo Castro para salir a disputar Conmebol Libertadores. Por el contrario, creo que tiene todo lo necesario. Ahora, Juan Pablo, la última de mi parte y te agradezco por responder de esta manera bastante clara, concisa. Nos clarifica bastante el panorama de qué jugador está llegando a Melgar. Melgar cuenta con Bernardo Cuesta, quien fue el goleador de la Copa Sudamericana en el 2022, ídolo de la institución, máximo goleador extranjero en la institución, está a 5 goles de ser el máximo goleador de la historia de la institución. Castro ha tenido la oportunidad de jugar de doble 9 en caso Walter Riboneto quiera optar por jugar con doble 9. Sí, puede, por supuesto que puede. De hecho, lo ha cumplido ese rol en Nueva Chicago en la última temporada. Por eso yo les decía, y para que también ustedes se lo puedan graficar y su audiencia pueda quizá tratar de componer un panorama lo más claro posible. Insisto, Nueva Chicago fue líder de su zona durante gran parte del torneo de la Primera Nacional, ¿sí? La Primera Nacional es la segunda categoría del fútbol argentino, que hasta esta última temporada, la que ya finalizó hace algunos días nada más, la disputaron 38 equipos divididos en 2 zonas. El campeón de cada zona jugaba una final directa para acceder a la elite del fútbol argentino, a la liga profesional. Nueva Chicago quedó a un paso de esa final porque en el último partido de la temporada terminó obteniendo un resultado que no era el necesario para la clasificación, pero Chicago fue líder, por ende protagonista, y a su vez, por carácter transitivo, uno de los mejores equipos del torneo. Y en ese andamiaje tuvo 2 versiones Chicago. La primera, en la que Facundo Castro era el ariete tradicional, el centroatacante. La segunda, en la que Andrés el Lobo Montenegro, el ex entrenador de Nueva Chicago, porque una vez finalizada la temporada ya se resolvió la salida del director técnico en el equipo de Mataderos. La segunda versión, en la que el Lobo Montenegro elegía complementarlo y acompañarlo a Facundo Castro
con la presencia de Maggi, otro jugador delantero también tradicional, que a su vez también fue formado en Racing. Maggi supo ser el coequiper de delantera, ese otro componente del binomio de centroatacantes que tuvo Nueva Chicago en un tramo de torneo en el que optó por jugar con doble 9. Y en esa versión de Nueva Chicago con el doble 9, Facundo Castro se potenció aún más, porque muchísimas veces terminó siendo él el que ocupaba el lugar del atacante tradicional, del 9 de peso específico y de presencia corporal, para que el otro 9, Maggi en este caso, salga a ejercer la lucha física, a hacer el trabajo sucio, a arrastrar las marcas y a llevarle la pelota lo más cerca posible a Facu Castro para que sea Facundo el que aporte el último toque. Puede jugar de 9 solo, puede jugar de doble 9, es, de verdad les digo, es un delantero muy muy interesante en un momento muy importante de su carrera, que seguramente tenga también mucho más camino por recorrer y para seguir creciendo. Y es importante, Juan Pablo, también mencionar de mi parte, por último, ¿no? Ya llegando a la parte final, agradeciéndote. Por ahí has escuchado la geografía accidentada que tiene Perú, y obviamente que una semana o en 4 días puedes estar jugando en el Cusco y de repente después puedes irte a la selva, y obviamente con una preparación y esta pretemporada le puede asentar muy bien y él puede adaptarse a esta geografía. En Argentina no ha tenido mucho a estas variables, ¿no? Porque normalmente en Argentina ha estado en el llano. No, claro, la geografía de la República Argentina es muy diferente, claro. No hay tanto de eso, independientemente de que en el torneo de la Primera Nacional sí puede llegar a darse otra clase de logística, porque al tratarse de un campeonato tan amplio, muy federal también, se recorren muchos kilómetros y eso hace que los equipos tengan que viajar de una provincia, como se denomina aquí en la República Argentina, de una provincia a la otra, con viajes en ocasiones de 1.500, 1.200 kilómetros, pero eso en cuanto a distancias. Ahora, respecto de características geográficas propiamente dichas, no, está claro que la geografía de la República Argentina es diferente y de un modo u otro es exactamente lo mismo jugar en Córdoba que jugar en Buenos Aires, jugar en Mendoza que jugar en Santiago del Estero. No hay tanta fluctuación, no hay tanta variable en ese aspecto. Vuelvo a decirles, y también esto probablemente a ustedes les interese, Facu Castro fue una pieza clave, y cuando digo clave uso esa palabra en el total y más acabado sentido del término. Facundo Castro, la única razón por la que en algún momento no jugó en Nueva Chicago fue por una lesión que lo marginó algunos partidos, una dolencia muscular, un desgarro, que durante el tramo más importante de la segunda etapa del torneo lo dejó quizá marginado a la espera de su regreso, porque Chicago lo necesitaba, y de hecho cuando volvió, Nueva Chicago volvió también, valga la redundancia, a ser el equipo que era cuando él formaba parte del once inicial, por lo cual se lleva a Melgar a uno de los mejores delanteros, insisto, de la segunda categoría del fútbol argentino, sin duda. Genial, Juan Pablo. Quiero agradecerte de verdad por la deferencia y el gesto que has tenido para darte un espacio en tu tiempo, y obviamente a todos los radioescuchas de Tiempo Extra vía Radio La Única 95.5 FM nos has dilucidado, y ojalá hoy estamos esperando que por la tarde llegue Facundo Castro, o más tarde mañana puede estar incorporándose al equipo donde dirige pues un conocido también por allá, que es Walter El Tino Riboneto. Juan Pablo, palabras finales antes de entrar a la despedida, por favor. El Tino Riboneto aquí en la República Argentina, ustedes lo deben saber y tener bastante más claro incluso que yo, ha tenido un buen paso por Talleres de Córdoba como director técnico, pero a su vez es un futbolista en su etapa, justamente como jugador profesional, que fue y es muy querido, y que seguramente, me animo a decir, por su posición en su etapa, reitero, de jugador profesional, pueda llegar a potenciarlo a Facundo Castro, porque el Tino Riboneto era un duro, férreo, acérrimo defensor, que hasta por qué no puede llegar a regalarle algún consejo a Facundo Castro para sacar mayor rédito de todo lo bueno que tiene Facu Castro como delantero. Muchachos, de verdad les digo, a la audiencia, al hincha, a la hincha, a los aficionados de Melgar,
sepan que el equipo dirigido por Walter El Tino Ribonetto se ha hecho con los servicios de un delantero muy, muy interesante. Puede ocurrir cualquier cosa, esto es fútbol, claro, pero se ha llevado Melgar a Facundo Castro y con Facundo Castro se ha llevado 13 goles en una temporada, que no es poco, sino por el contrario, son números que en el fútbol contemporáneo nos cuesta muchísimo encontrar y también cuesta mucho cristalizar. Les mando un abrazo grande y les agradezco muchísimo a ustedes el interés y el tiempo para conversar conmigo y por supuesto para conocer más del fútbol argentino.